Buenos días, vamos con el intelectualismo moral. Espero que sí sea el último vídeo que pertenece a este tema 2 del temario de la asignatura de Historia de la Filosofía dedicado al marco de Platón-Aristóteles. El intelectualismo moral, como he dicho en el vídeo anterior, es la teoría opuesta al relativismo moral de los sofistas. El intelectualismo moral es la teoría de Sócrates, es la teoría de Platón, es la teoría de todos los griegos, incluso de Aristóteles con matices, pero de todos. La excepción son los sofistas, así que mira, qué suerte tengo, me aprendo una teoría moral y me sirve para cualquier griego. Vamos con el intelectualismo moral, ya lo vimos el año pasado, solemos decir que es la doctrina que identifica la virtud con el saber. Traducción. Doctrina, teoría. Es una teoría que nos está diciendo que es lo mismo ser virtuoso que ser sabio. Las teorías tienen un nombre y el nombre nos ayuda, nos da una pista. Relativismo moral es la teoría que sostiene que la moral, lo bueno o lo malo, relativo, depende. ¿Depende de qué? De cada cultura, de cada época. Estamos en Grecia, en la antigüedad, de cada polis. Intelectualismo moral. Bueno, intelecto. No Sócrates, Platón, Aristóteles no pensaban que uno era más virtuoso por ser más inteligente, pero sí más sabio. Cuidado, no es lo mismo inteligencia que sabiduría. Un bebé puede ser muy inteligente. Uy, qué bebé más inteligente. Qué suerte he tenido. Para los padres su bebé es siempre el más inteligente. Vale. Un bebé puede ser inteligente, pero no sabio. La sabiduría es algo adquirido. La inteligencia se supone que es una cualidad. Ya hablamos el año pasado de que no sabemos medirla, con lo cual es que no sabemos definirla. No podemos medir algo que es que no sabemos definir. Pero cuidado, no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de sabiduría, que obviamente es algo adquirido. Con los años y años y años puedo llegar a ser sabio, no llegar a ser inteligente. Virtud. Ya lo hemos visto en el vídeo anterior, lo repito, mentalmente no por escrito. Esto es como lo de metafísica, mentalmente pero no por escrito. Lo convierto en realidad metafísica para que yo lo entienda. Me están preguntando el problema metafísico de un autor antiguo. ¿Qué entiende Platón o Aristóteles por real? En este caso, virtud mentalmente lo traduzco por bondad, ¿vale? Ya vimos el año pasado por qué no utilizar el término bondad. Porque bondad es muy amplio. Si yo digo que mi bebé es bueno, me estoy refiriendo a que no me despierta por las noches y me deja dormir. Si yo digo un niño bueno, pues puede querer decir simplemente que es un pálfido y que no trastea mucho. Entonces, puedo hablar de un filete que está bueno. Obviamente no es lo mismo. Entonces, virtud es sinónimo de bondad. Luego ya que está bien o está mal, tenemos muchos problemas para saber. Para unos la bondad es una cosa, para otros es otra. Vale, sí, pero virtud sería sinónimo de un hombre bueno. Cuidado porque para los griegos virtud es excelencia. Bueno, no es bueno, es que Jorgito es tan bueno haciendo así con la cabecita y este tono quiere decir que es tan ingenuo que le engaña a todo el mundo. No, estamos diciendo excelente. ¿Vale? Para ser un hombre excelente, según Sócrates y el resto de los griegos, quitando los sofistas, tengo que ser sabio. Bien, ya vimos el año pasado que esta teoría es sorprendente para los griegos y para nosotros. Esto de que el bueno es sabio, el sabio es bueno, pues enseguida se nos ocurre hoy en día y en la antigüedad argumentos en contra de esta teoría. Fulanito de tal es muy sabio pero es un mal bicho y menganito de tal es muy buena persona pero no es sabio. ¿De acuerdo? Estuvimos viendo el año pasado ejemplitos, mi primo del pueblo, que pobrecito que no fue a la universidad porque se puso a trabajar con 14 años y, os decía, el juez Liaño, que fue un juez famoso en la época en España porque le llevaron a juicio, le condenaron por prevaricación, que es sabiendo las leyes, es decir, soy sabio porque he estudiado mucho para ser juez, pero sabiéndolo, pues no cumplo las leyes. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que Sócrates se da cuenta de todos estos problemas del intelectualismo moral y los refuta en los diálogos de Platón. Sabemos que
Él es consciente de los problemas que plantea esta teoría y es capaz de argumentar, y eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a ver esos argumentos que él tiene en contra de esos genios de la oratoria que son los sofistas. Bien, lo primero de nada es vamos a distinguir, y esto lo hace Sócrates, lo hace Platón y lo hacen todos los filósofos. Si me lo aprendo en la primera evaluación, me va a ser más fácil Kant, que es en la segunda evaluación. Así que vamos a distinguir lo teórico y lo práctico, ¿de acuerdo? Lo teórico ya sabemos que la forma bonita de ponerlo en un examen es lo contemplativo, ¿de acuerdo? Hay ciertas ciencias, saberes, saberes, ciencias, teorías que son justamente teóricas, ¿de acuerdo? Ciertas cosas que aprendo que son teóricas y ciertas cosas que aprendo que son prácticas, me permiten hacer cosas. Cuidado porque lo teórico, lo práctico con los siglos ha cambiado. En la época griega lo teórico es mucho más importante que lo práctico. Quizá ya lo hemos visto por el marco social, porque lo práctico lo hacían los esclavos. Entonces yo me dedico a la teoría, tú a la práctica. Entonces, para los griegos lo teórico es más importante que lo práctico. Y hoy en día, en cambio, somos más prácticos. Constantemente queremos decir, ¿y esto cómo lo aplico? ¿Y esto cómo lo utilizo? ¿Y esto para qué me sirve? Entonces, cuidado que para los griegos es al revés. Entonces, hay saberes que son teóricos y saberes que son prácticos. El año pasado pusimos el ejemplo de la astronomía. Saber mucho acerca de los planetas, por ejemplo, de qué está compuesto el Sol. Pues eso es muy interesante, pero en mi vida práctica no me sirve. Y en cambio hay cosas fundamentalmente prácticas, como aprender a conducir. Nadie quiere la teoría, quiere la práctica. Como cojo. A ver, es un saber, tiene una teoría, hay clases teóricas, pero yo no quiero solo las clases teóricas de aprender a conducir, quiero luego coger el coche y poder conducir. Entonces tenemos saberes. Obviamente en la época de Sócrates el ejemplito no era saber conducir. Cuidado. Bien, dentro de las cuestiones prácticas podemos dividir entre lo productivo, poiesis para los griegos, y la conducta, praxis. Poiesis me permite producir algo. Producto, por ejemplo, fabricar una mesa, por ejemplo, fabricar una tarta, por ejemplo, un puchero, porque soy ceramista. ¿De acuerdo? Todo lo que llamamos oficios, ¿no? Lo que se estudia en formación profesional, cosas que son prácticas. Y luego está la conducta. La conducta es muy fácil, porque ciencias teóricas hay muchas, la física, la química, la biología. Oficios hay muchos, pero práctico nos vamos a limitar a dos, la ética y la política. Vale, por eso digo, si aprendemos ya que la ética y la política, que son dos de los problemas, son la parte práctica de la filosofía, pues mira, algo que tengo. Bien, para Sócrates, Platón, Aristóteles, la ética y la política se parece a los oficios. De ahí que Platón, Sócrates, porque Sócrates es el que habla, constantemente están poniendo ejemplos de oficios. Mira que despreciaban los oficios manuales, pero constantemente están poniendo ejemplitos de oficios manuales. ¿Por qué? Porque es algo práctico y la ética, la política es algo práctico. Es acción, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, un esquemita para hacernos. Saberes, conocimientos teóricos, por ejemplo, la astronomía, prácticos, por ejemplo, aprender a conducir. Dentro de lo práctico está la producción, aprendo a hacer una fabada, y está la conducta, aprendo a ser ético, buena persona, o aprendemos como polis, todos nosotros, a ser éticos, a vivir bien todos juntos, a comportarnos bien con el resto. Bien, entonces vamos a ver justamente cómo normalmente conectamos justamente la ética con esa producción, ¿de acuerdo? A ver, no todos los autores son iguales, algunos le dan más importancia a lo práctico que a lo teórico, ¿vale? Pero en principio esta distinción la mantienen todos.
Vamos con ese paralelismo que hace Sócrates entre los oficios y justamente la ética. A ver, el ejemplo de Sócrates es un zapatero que hace zapatos. Yo lo voy a cambiar porque hoy en día los zapateros no hacen zapatos, remiendan los zapatos, pero no los fabrican. Vamos a pensar en el pastelero que hace pasteles. Bien, un buen pastelero será el que hace buenos pasteles, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. ¿El que hace bien los pasteles siempre o hace bien los pasteles una vez sí y otra vez no? Y me diréis, el que hace bien los pasteles siempre. ¿Y por qué lo hace siempre bien? Lo hace siempre bien porque tiene saber, ¿vale? No sabe física nuclear, no ha ido a la universidad, pero sabe, tiene su teoría, sabe porque se lo han enseñado un oficio, tiene unos conocimientos prácticos, no teóricos, pero tiene unos conocimientos. Por eso a él le salen siempre bien los pasteles y en cambio a mí me meto en la cocina. En el confinamiento nos metíamos mucho a hacer repostería. Bueno, yo no, yo contestaba mensajes de mis alumnos. Bien, y mi hija sí. Entonces nos metemos a la cocina, hace un pastelito y hoy me ha salido bien y mañana me sale mal. ¿Y por qué? Porque no sé, estoy aquí al tuntún. Bien, la ética es igual. El que es valiente porque un día hizo una acción valiente, el que es justo porque un día hizo una acción justa. No, para Sócrates, y eso va en contra de nuestra primera intuición, el valiente y el justo es el que siempre. ¿Y cómo es posible que un señor sea siempre valiente y siempre justo? Pues nos dirá Sócrates porque sabe. Entonces nos acordamos del año pasado, nuestro personaje, mi primo del pueblo. Lo siento mucho, te dirá Sócrates, tu primo del pueblo no es buena persona. Hizo una buena acción, pero como no sabe, mañana a lo mejor mete la pata. Así que ya lo sabemos. Para Sócrates, la ética y la política es un saber, un tipo de saber, pero un saber teórico. Y el que es sabio siempre, ¿de acuerdo? Bien, entonces, las acciones de un hombre justo serán siempre justas y las acciones de un hombre valiente serán siempre valientes. Y no una vez sí y una vez no. Vamos con lo contrario, ¿vale? Hemos visto que alguien puede ser bueno, pero por casualidad sonaba la flauta, pero eso no es ser virtuoso, eso es que has hecho una buena acción. Esto de me meto en una casa a salvar un niño, vale, está muy bien, estupendo, pero no eres un hombre valiente por haberlo hecho una vez. Vamos con el otro caso. El otro caso, hasta ahora estábamos viendo los argumentos de conozco a alguien que no siendo sabio es buena persona. Sócrates diría, no, perdón, fue casual, no es verdaderamente buena persona. Vamos al otro. A mi supuesto sabio, que es mala persona. Sócrates, me has dicho que la virtud es la sabiduría, pero es que yo conozco a un juez que fue mala persona. Vale, vamos a ver. Porque el intelectualismo moral nos lleva a una paradoja. La paradoja es que aquel que sabe que algo está mal y lo hace, parecería más justo o más buena persona que aquel que en cambio no lo sabe, ¿vale? A ver, suelo poner el ejemplo de conducir. Yo voy a 200 por hora por la carretera y no sé que hay un límite de velocidad de 120. ¿Quién es peor? ¿El que va a 200 por hora sabiendo que no se puede o el que no lo sabe? Normalmente diríamos el que no lo sabe. Os recuerdo que el año pasado ya vimos que la ignorancia de la ley no nos permite incumplirla. Yo voy a un juez y le digo, ay, es que no lo sabía, que no se podía matar a las abuelitas, vas a la cárcel igual. ¿Vale? Entonces tenemos obligación de conocer las leyes. Los niños pequeños no. De ahí que el argumento, si yo tengo 6 años, papá, mamá, señora directora, profe, es que yo no lo sabía, vale, con 6 años sí, con 18 ya no. Cuidado que estás llegando a esa edad que ya nos vale, es que yo no lo sabía, es que yo no me había enterado, es que no me lo habían contado. Os recuerdo que hasta los 18 años el responsable
es vuestros padres y por lo tanto quien va a la cárcel son los padres. Si un niño no va al colegio, el que va a la cárcel no es el niño, el que va a la cárcel es el padre, ¿de acuerdo? Entonces, no nos exime de cumplir las leyes su desconocimiento. Pero bueno, nos parece que alguien que no sabe, en principio, debería ser una persona más buena que aquel que sabe, ¿vale? A ver, esto es como los oficios y justamente hemos visto el paralelismo, ¿de acuerdo? El arquitecto que hace una casa mal a propósito, sabiendo cómo se hacen bien las casas, es peor, ¿no? Que alguien que... Y además es una habilidad. Si yo sé tocar muy bien el piano, puedo a propósito tocarlo mal. Pero si no sé tocarlo bien, puedo tocarlo mal, pero no puedo tocarlo bien. Entonces, si yo sé, tengo la posibilidad de hacerlo mal a propósito. Yo puedo utilizar mis conocimientos de medicina para matar a gente. Y puedo hacer casas, y me diréis, ¿y por qué voy a hacer casas mal? Pues para ahorrarme dinero y para forrarme. Lo hago con malos materiales. Pero yo sé como arquitecto que estoy utilizando materiales malos y que la casa se puede tirar. Y ese personaje que yo utilizo mucho como el mal en persona, Gil y Gil, acabó en la cárcel justamente por eso. Porque por no utilizar buenos materiales, pues justamente murió un montón de gente cuando se estaba inaugurando y justamente tenían un banquete de bodas. O sea que fue terrible, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo utilizar mis conocimientos para hacer el mal. ¿Cómo resuelve este problema, esta paradoja? Palabra paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es justamente algo contradictorio, ¿de acuerdo? Ejemplo, mira al avaro en sus riquezas pobres. Una figura del pensamiento que consiste en emplear expresiones y frases que envuelven contradicción. Entonces, parece que el intelectualismo moral lleva una paradoja. ¿Cómo lo resuelve Sócrates? Sócrates lo resuelve diciendo que es imposible. Es imposible que alguien que sepa que algo está mal, hace el mal. ¿Por qué? Y esto podéis pensar, no me convence, hay gente que hace el mal sabiendo que está mal, o yo hago el mal sabiendo que está mal, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver el argumento de Sócrates. Según Sócrates, todos pretendemos que nos vaya bien. No digo altruistamente, a todo el mundo. No, a mí, que me vaya bien, a mí, ¿no? Todos pretendemos ser felices. Nadie dice, yo quiero que me vaya mal en la vida, yo quiero ser muy infeliz. Yo quiero pasarlo fatal, ¿vale? Los psicópatas sí, pero los psicópatas no me valen. Y además, los psiquiatras dudan mucho que existan los psicópatas. O sea, ya sé que en las pelis os encantan los psicópatas, el malo, malo, maloso, pero es dudoso que existan los psicópatas. Y además es que es un problema psiquiátrico. Entonces es como si me decís, es que hay gente ciega. Pues sí, pero estamos hablando de la vista, ¿vale? Entonces, estamos hablando de si una persona que no tiene una tara psicológica quiere ser infeliz. Pues no quiere ser infeliz, no quiere que le vaya mal, quiere ser feliz, quiere que le vaya bien. Vale, por lo tanto, no hacemos el mal, sino que es al revés, pretendemos hacer el bien para nosotros y no para el mundo. Entonces, alguien que utiliza sus conocimientos de medicina para matar, no lo hace para que le vaya mal, será porque me quiero quedar con su dinero y pienso que voy a estar mejor con el dinero. Un arquitecto que utiliza malos materiales y al final acaba hundiéndose la casa, no lo hace porque piensa quiero matar a mucha gente, sino lo hace, bueno, ¿qué más da? Voy a trapichear un poquito con las cuentas y así me quedo con unos milloncillos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente todos pretendemos hacer el bien. Es más, nos justificamos. No, profe, es que no tenía más remedio. Profe, entiéndelo. Es que en estas circunstancias yo no podía hacer otra cosa. Profe. Entonces, señor juez, entiéndalo usted. Es que entienda mis circunstancias. Es que es lo único que yo podía hacer. Es que... Entonces, todos hacemos el bien, nadie hace el mal, todos somos buenísimas personas, nadie dice yo soy malo maloso. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues según Sócrates, en que no sabemos lo que está bien. El señor que utiliza sus conocimientos médicos para matar a alguien, en el fondo no es buena persona. En el fondo a lo mejor sabe mucho de arquitectura, pero no sabe lo importante, porque para Sócrates lo importante es la moral. El arquitecto que sabe sus conocimientos para enriquecerse realmente no es buena persona. Es una persona que hay que darle un cursito acelerado de ética, ¿de acuerdo? Entonces lo que carecemos muchos para Sócrates es
saber de ética. ¿Qué es lo importante? El sabio para Sócrates no es el que sabe mucho de medicina o de arquitectura, es el que sabe lo que está bien y mal, que es algo de lo que carecemos. Por eso, en todos los institutos hay clases de valores éticos, porque todos, arquitectos, médicos, presidentes del gobierno, tenemos que ser buenas personas. Para que nos vaya bien a nosotros y a todos, para que seamos felices, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que el que obra mal es ignorante. Esta es la teoría de Sócrates, que a los criminales no hay que castigarles, a los criminales hay que educarles, pero obviamente no educarles en física nuclear, educarles en ética, enseñarles lo que está bien o mal. El maltratador que está en la cárcel porque maltrataba a su mujer, hay que enseñarle para que cuando salga de la cárcel no maltrate a otra mujer. Y eso es lo que hay que enseñar. Y de ahí está esta teoría que ya sé que algún alumno mío, por suerte no es generalizado y por suerte no es lo normal en la sociedad española, muy pocos adultos sostienen tal cosa, que consideran que las cárceles no están para castigar, no es una venganza. Las cárceles están para rehabilitar. Las cárceles están para enseñar a los criminales a que cuando salgan se puedan incorporar a la sociedad. Me diréis que alguna vez algún criminal ha vuelto a reincidir. Sí, algún caso. La mayoría no, ¿eh? Las estadísticas no son... Ya sé, pues la teoría del psicópata. Como era malo, pues era malo y no se puede hacer nada con los malos. Pues no. En general, gente que pasa por la cárcel no reincide. También es verdad que hay gente que, y esta es una teoría, que dice juntar a todos los criminales juntos, pues a lo mejor son una mala influencia unos para otros y aprenden unos de otros. Y entonces es peor, ya. Pero obviamente algo tenemos que hacer con aquel señor que es un peligro para la sociedad, entonces por eso le metemos en la cárcel y debería funcionar justamente la rehabilitación y para eso normalmente no, obligatoriamente, antes que un señor salga a la calle, pues hay un psiquiatra y hay todas unas medidas y unos profesionales que por escrito y en un informe le dicen al juez que han comprobado que este señor o esta señora, normalmente digo este señor porque curiosamente de cada 10 delincuentes solo uno es una mujer, bueno, pues este señor o esta señora se le puede permitir volver a la sociedad porque ha sido rehabilitado, ¿vale? Bien, entonces vemos que para Sócrates la virtud se puede aprender, que el que es un delincuente o el que es lo contrario de virtuoso, vicioso, es por ignorancia y que la virtud para él es por algo identificable con la sabiduría. Si no os convence la teoría, pues ya veremos a lo largo del curso otras teorías éticas que vienen a cuestionar justamente la teoría de Sócrates. Hasta luego. Ahora sí hemos acabado. Lo hemos logrado.